Me da muchísimo gusto que hoy tengamos mesa de lujo. No hay otras mesas en Latinos más que las mesas de lujo. Miren nomás quienes nos acompañan el día de hoy. María Amparo Casar, Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín y José Antonio Crespo. Vaya cuarteto, muchísimas gracias por estar con nosotros. María Amparo, te paso el balón inicialmente. El tema de Félix Salgado Macedonio, ¿qué te parece? ¿Cómo termina? Pues no sé si decir resolviendo Morena, si estamos un poco a la mitad, si te imaginas que Félix Salgado Macedonio terminará siendo el candidato de Morena o lo van a sacar o a lo mejor lo van a meter a través de uno de los partidos aliados, el PT, por ejemplo. ¿Qué crees que va a pasar con este caso y qué nos dice de la presidencia de López Obrador este caso? Mira, no sé cómo vaya a terminar, pero sí sé cómo empezó y cómo se ha desarrollado y es francamente vergonzoso por los dos lados. Por el lado feminista, digamos, por el lado del derecho de las mujeres, en las que han sido ignoradas por el propio presidente de la República, todas sus reclamos sobre que no puede ser candidato a gobernador una persona sobre la que pesan estas acusaciones, y también por el lado de que una vez más nos demuestran que este gobierno es igual que el resto, ¿sí? Aquí está mi dedito, está claro que Andrés Manuel López Obrador ha sostenido de manera reiterada, ha apoyado de manera reiterada y sistemática a un candidato que es cuestionado por su propio partido, ya no digamos por pues ese sector de la población tan importante que somos las mujeres y que las ha alienado por completo. Vamos a ver qué pasa este 8 de marzo. Recordemos que el 9 de marzo pasado fue una cosa bárbara y pues nos las paró la pandemia, pero todo promete que se va a revivir este 9 de marzo. Pero sí es desde el punto de vista de un presidente que levanta la moral, que levanta la ética como principio de conducta política, que pueda haber, digamos, apoyado de la manera tan decidida a un candidato como Félix Salgado Macedonio. Eso de que no puede, no se debe de culpar y el principio de inocencia, yo no se lo he escuchado ese principio de inocencia para todos los demás a los que, incluido tú, incluido creo que los tres que estamos, cuatro que estamos participando en tu mesa, en donde pues nos ha hinchado mediáticamente y no presume la inocencia de que nosotros no somos, no queremos descarrilar su gobierno. Así que diría incongruencia, falta de ética, falta de principios, alejado de un derecho fundamental que es el de las mujeres a no ser molestadas, a no ser violentadas. Por donde la veas, hizo chuza. Jesús, tienes a un Morena que sale y dice, reponemos el proceso, pero no le quitamos la candidatura. Hacemos otra evaluación y otra encuesta, pero Félix Salgado Macedonio sigue. Evaluamos las acusaciones en su contra y lo consideramos a él un agraviado y las acusaciones infundadas. ¿Hacia dónde te apunta esto, Jesús? Bueno, coincido con tu punto de arranque de que esto no está resuelto, que la moneda está en el aire y que la comisión que revisó el caso en Morena no ayudó a aclarar la situación y la condición en la que se encuentra Félix Salgado Macedonio, que se dispone a registrarse nuevamente como precandidato para competir por la gubernatura de Guerrero. Creo que no ayuda esta resolución, es terriblemente confusa. Nuevamente se encuentra a Cantinflas como modelo de redacción de los documentos oficiales, pero yo creo que hay algo que a mí me parece, dentro de todo de lo que decía María Amparo, yo creo que hay algo que finalmente es rescatable dentro de todo lo que ha pasado. Me parece lamentable, indefendible la posición del presidente de la República, que hasta este momento sigue respaldando a este hombre que tiene toda una carrera de violencia en su vida pública. Me parece que ha sido lamentable la actitud del presidente de Morena, pero también me parece que hay que reconocer que hubo una movilización muy intensa de las mujeres y de las feministas dentro de ese partido, que por lo menos están deteniendo el proceso y que pueden echar abajo finalmente esta candidatura en la que se han empeñado tanto el presidente de la República como Mario Delgado.
Entonces, yo creo que a final de cuentas hay una señal. No sabemos cómo vaya a terminar este asunto, pero hay una señal de que existe, cuando se presentan cosas tan escandalosas como la candidatura de Félix Salgado Macedonio, algún resorte de decoro dentro de ese partido, y hay la posibilidad de que haya voces distintas a la del dueño. Entonces, yo creo que dentro de todo es algo que a mí me parece alentador, y vamos a ver cómo termina este asunto de la candidatura de Morena. En ese sentido, Jesús, ¿dirías que la oposición más eficaz hasta ahora a López Obrador resulta que ha surgido desde adentro de Morena? Mira, yo creo que desborda los partidos políticos, Carlos. Yo creo que la oposición que existe en este momento, la oposición que saca de sus casillas al presidente de la República, es la oposición de las feministas. Y me parece que tiene que ver con el hecho de que es la única oposición que es capaz de cambiar la conversación pública. Que es la oposición que tiene la capacidad de escapar esa tenaza binaria de la cuarta transformación contra los mafiosos. Cuando se levanta la voz rabiosa de las feministas con esta indignación tan justificada, pues me parece que esa división tan elemental, tan maniquea de la sociedad mexicana se rompe. Y en ese sentido es la gran oposición y desborda los partidos políticos. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo lo ves? Me gusta mucho el punto de vista de Jesús. Efectivamente, el movimiento feminista, los movimientos feministas, la movilización de las mujeres, la protesta de las mujeres es una de las grandes novedades que hay en la vida política de oposición en México, porque no es para nada una novedad como una realidad cultural, intelectual, social, pero sí como un espacio de gran protesta, con gran visibilidad, que como dice, me gusta mucho eso que dice Jesús, de que rompe, digamos, rompe la caja, está como por fuera de la lógica un poco aburrida o reiterativa de la oposición. Y en ese sentido no hay que olvidarnos de lo que mencionaba María Amparo al pasar. Esta pandemia interrumpió una de las grandes movilizaciones que hemos visto en este país, que era la movilización de las mujeres. Justamente a la semana siguiente de la gran manifestación de un día sin mujeres y la anterior de la gran manifestación de las mujeres, nos confinamos y como que desapareció eso del horizonte. Bueno, estamos viendo que no desapareció, que ahí sigue con la vitalidad, con la pertinencia y con la novedad que le hace falta a esta sociedad en este momento para tener una vida política un poquito más despierta, inquieta, capaz de manifestarse. Ahora, por lo que se refiere a Salgado, yo creo que no solo no ha terminado, sino que va al mismo lugar. Lo que hicieron fue patear el bote para adelante. Lo único que hicieron en realidad fue sacar de la contienda al señor Amílcar Sandoval, principal rival, Salgado Macedonio, que era, según sugirió el presidente, el responsable de las tremendas acusaciones para Salgado Macedonio, porque eran como el fuego amigo, ¿no? El de parte de quién, bueno, ese de parte de quién era Amílcar Sandoval. Entonces ahora Amílcar Sandoval se baja de la contienda y el Salgado Macedonio le contesta, le agradece su patriotismo por bajarse de la contienda y termina su alocución diciendo, para la encuesta, Salgado es la respuesta, hay toro. Pues yo lo que veo es que hay toro. José Antonio Crespo, ¿la ves igual? Sí, desde luego coincido básicamente con lo que se ha dicho. Llama la atención el hecho de que se haya bajado Pablo Sandoval. Seguramente le dijeron por ahí o le hicieron saber que no tenía posibilidades. Y efectivamente López Obrador los hizo responsables. Y sí creo que la primera información que yo leí sobre las denuncias que había sobre Félix Salgado de violación, la leí, por ejemplo, en John Ackerman. Creo que desde el momento mismo que dijeron que el candidato iba a ser Salgado, empezó a surgir esa información de ese grupo. Y López Obrador lo sabía y los mencionó indirectamente diciendo, son los que le están disputando la candidatura. Yo creo que tan sigue apoyando, y ya lo hemos visto, tan fuerte está todavía la posibilidad
de que Félix Salgado quede de una u otra manera como candidato en Guerrero, yo no lo descarto, tampoco sé qué va a pasar, pero no lo descarto, que precisamente le hicieron saber a Sandoval que él ya no tenía ninguna posibilidad. Es muy curioso. El candidato cuestionado, que es Félix Salgado, lo remueven, pero al mismo tiempo lo dejan seguir compitiendo. En realidad lo que estaba en cuestionamiento era el candidato, no el procedimiento. O sea, no se cuestionó el procedimiento, sino el candidato, su calidad moral, de acuerdo con los estatutos de Morena, que no reunía el perfil de tener fama pública, etcétera. Reponen el procedimiento, pero le permiten competir todavía a Félix Salgado. Es una contradicción eso. Y en cambio, el otro candidato fuerte, o otro de los fuertes, se retira y no fue por voluntad. Entonces hay ahí una contradicción. Creo que la Comisión de Honor y Justicia se vio presionada por todos lados y sacó ahí una solución muy ambigua, muy rara. Ahora, José Antonio Crespo, ¿te imaginas que esto tiene que ver con una soberbia que podría llegar a ser peligrosa con Morena, para Morena? Es decir, cuando tienes un presidente con una popularidad que no se ha visto mermada ni siquiera por el desastre del manejo de la pandemia y la crisis económica. Cuando empiezan a salir los primeros sondeos de cómo van las gubernaturas, cómo van los asientos para el Congreso, y Morena aparece con una enorme ventaja, con una comodísima ventaja, ¿te parece que puede llegar a permear esto de, pues nos alcanza para ser gobernador a un violador y háganle como quieran, somos Morena, somos López Obrador, no hay oposición, jalamos para adelante? Yo creo que ese fue el cálculo y sigue siendo de López Obrador. Está dispuesto a asumir los costos que esto le puede generar, desde luego con las mujeres, que ya van varias veces desde el año pasado, que ha dicho que desprecia ese movimiento, que no le interesa, ya chole, etcétera. Eso no le importa, lo descarta ese costo. El que sí está más complicado, como lo decían ahora mis colegas, es el interno, sobre todo el de las mujeres. La mayoría de los hombres de Morena se quedó callado. Algunos sí se expresaron solidariamente con las mujeres, pero pocos. La mayoría son mujeres. Y creo que ahí sí ya les generó ese problema de un costo interno, como decían, la mayor oposición. Sí creo que venga de adentro, pero a pesar de eso, López Obrador no ha cambiado su postura. No es que él haya cedido, fue la comisión la que dijo, vamos a tratar aquí de encontrar un punto intermedio, pero como vimos inmediatamente después en la mañanera, López Obrador ratificó su respaldo hacia Félix Salgado y probablemente esté haciendo lobbying justamente para que sí quede Salgado de todas maneras, a pesar de todo. Entonces yo creo que López Obrador tiene tanta popularidad y calcula que el número de sus seguidores incondicionales todavía le pueden dar la mayoría, como sugieren las encuestas, que ese tipo de costos con las mujeres o con el movimiento feminista en general le tienen sin cuidado. Asume ese costo. María Amparo, ¿cómo lo ves? Pues sí, asumirá ese costo, como dice José Antonio. No sé si se va a sostener ni qué le estén diciendo sus asesores, a los que tampoco escucha. Creo que el costo va a ser alto, pero quizá nosotros, el Círculo Rojo, lo estemos magnificando. Porque sí, las voces de las mujeres que tenemos acceso a las redes, que tenemos acceso a los periódicos, que tenemos acceso a Latinos, podemos decir que nos parece impresentable y que nos parece inmoral que esté haciendo, incluso que está violando los estatutos del propio Morena. Pero yo no sé si el conjunto de mujeres que están recibiendo programas sociales y que les llegan puntualmente a muchas de ellas, a las adultas mayores, a toda la población en el campo rural, etcétera, que es en lo que se está apoyando López Obrador, pegue este discurso de López Obrador, y eso es a lo que está apostando él, a que sus adversarios, que nos volvimos feministas, porque antes ni éramos ecologistas, ni éramos feministas, ni nada, ¿sí? Ahora nos volvimos para poder descarrilar su gobierno. Bueno, hay un conjunto grande de mujeres que sí está ajena a estas movilizaciones. Lo tengo que decir, del 50% de las votantes mujeres muy probablemente no estén interesadas en este asunto de Salgado Macedonio, desgraciadamente, Carlos. Yo creo que es muy importante esto que planteas, porque yo creo que
que sí hay un cálculo que puede ser estrictamente numérico, en donde creo que le alcanza la simpatía a Morena para poner al gobernador que se le dé la gana, ¿no? Podría ser cualquier personaje, el más desacreditado del mundo, podrían hacer candidato a Felipe Calderón, y si tiene las siglas de Morena, ganaría, ¿no? Pero yo creo que ahí está el peligro de la soberbia, porque no se entiende, creo, la energía de este movimiento que desborda la lógica electoral de un estado específico de la República. Yo creo que es francamente insostenible esa candidatura y sería insostenible esa gubernatura en el país. Ese sería un caldo explosivo, terriblemente corrosivo para el gobierno de López Obrador y su proyecto político. Me parece que si se piensa que el único riesgo es la victoria en la elección de Guerrero, no se está entendiendo nuevamente el fermento que hay ahí de una energía radicalmente distinta, potentísima. Y que me parece que si hay algo de sensatez, esto que tú dices muy bien con la pregunta de la soberbia, si hay algún sentido de realidad y de humildad frente a lo que uno no puede controlar, tendría que ser con esta candidatura. Si se empecinan en esta decisión, personaje tan cercano al presidente López Obrador, pues me parece que habrá nuevamente una señal de que hay un desprendimiento absoluto de la realidad política y del momento histórico que estamos viviendo. Creo que hemos tenido ya varias señales de ese tipo en las últimas semanas y en los últimos meses. Me parece que este podría ser un tropiezo de enormes consecuencias para el gobierno de López Obrador y su proyecto. Jesús, déjame te incorporo un elemento más a este tema electoral. Está por un lado Félix Salgado, está el tema de las encuestas, cómo viene la oposición, cómo vienen las gubernaturas, y ahí parece inscribirse en esta discusión el escándalo en torno al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, un hombre que viene toreando sospechas, que viene conviviendo con acusaciones de todo tipo, desde la prensa, con filtraciones, y que ahora enfrenta ya un proceso de desafuero en el Congreso. El gobierno dice que está sencillamente haciendo justicia. Cabeza de Vaca contesta: soy un perseguido político. ¿Cómo la ves, Jesús? Bueno, me parece que nuevamente estamos en una de estas decisiones que difícilmente podemos nosotros evaluar estrictamente por sus méritos judiciales, por la solidez de los argumentos en contra del gobernador de Tamaulipas, con la complicación procedimental final que tiene que ver con que esta decisión finalmente tendrá que resolverse por parte de un Congreso cuya mayoría es simpatizante del gobernador de Tamaulipas. En ese sentido, pues me parece que forma parte de este gran cóctel de hechos en el país, en donde difícilmente podemos nosotros como ciudadanos o como críticos deslindar en dónde están los hechos y en dónde están las simpatías personales, porque en este momento todo se ve a partir del criterio de en qué lado de la guerra estás con unos o estás con otros, y de ese lado están siendo las posiciones frente al caso en contra del gobernador de Tamaulipas. Héctor. Pues mira, yo creo que en el tema de la soberbia que dice Jesús, es un hecho. La arrogancia reiterada cobra, y cobra caro. En esto de Salgado, ir por Salgado porque va a ganar, porque de lo que se trata es de ganar y subordinarlo, todo eso implica una renuncia moral en un partido que quizá no actúa muy moralmente, pero que se llena la boca todo el tiempo con el tema de su superioridad moral. Me parece que a la larga esta demostración de absoluto pragmatismo y de frialdad ante toda consideración que no sea la de ganar una elección, les cuesta, les va a costar, como arrogancia, como soberbia y como una manera de parecerse mucho, cada vez más, a los que no quieren parecerse, que son a los de antes. Y lo de
En lo del gobernador, hasta ahora me da la impresión de es pura política electoral con un expediente judicial metido en medio. No sabemos la calidad de ese expediente judicial, no sabemos de la terrible urgencia que tengan los delitos contenidos ahí para ser desahogados desde ahora, pero sí sabemos que todo lo que va a suceder es pura política. Lo que va a suceder es que lo van a llevar a una cámara en donde es minoría para que esa cámara lo juzgue políticamente, no judicialmente, políticamente. Juzgue los méritos del expediente, desde luego, pero la decisión es una decisión política. ¿Cuál va a ser? Ya la sabemos. La mayoría lo va a encontrar digno de ser desaforado. Luego va a ir al verdadero lugar, como dice Jesús, en donde lo pueden desaforar, que es su propia legislatura estatal, y hasta ahí habría la posibilidad de ver ese desafuero. ¿Qué ha sucedido mientras pasa todo esto? Pues ha sucedido 2 meses claves de campaña electoral. Ha sucedido los 60 días que van entre la fecha y a donde tope. Va a ser parte de ese gran cóctel de movilización, propaganda electoral contra el PAN, contra los que se oponen a Morena y contra un gobernador en particular al que le está aplicando este gobierno el mismo procedimiento del que se queja tanto, se ha quejado históricamente tanto el propio presidente, que es el desafuero. María Amparo. Pues mira, creo que México está metido en un brete hace muchos años con esto de la politización de la justicia o la judicialización de la política, porque corre en ambas direcciones. Y vamos a tener que empezar en algún momento, porque cada vez que se señala a un presunto delincuente, más notablemente en el asunto de narcotráfico o tráfico de influencias y desvío de recursos públicos, son los 3 delitos que normalmente cometen los funcionarios públicos, salen a decir que es venganza política, ¿sí? Y se queda atorado el caso. Sí hay mérito en decir que se usa políticamente la justicia, yo no puedo decir que no es el caso, pero también es muy cómodo porque entonces nunca podemos avanzar. Paramos los casos para que no te critiquen que estás politizando la justicia. Caso Cabeza de Vaca. Yo creo que sería muy interesante, Carlos, que viéramos, así como hicimos el ejercicio en Nexos, de ver cuántos expedientes están en la Suprema Corte de Justicia en espera de resolución, que viéramos qué pasa en la Procuraduría, porque lo que sí veo en esta Procuraduría, como la veía también antes, bueno, en esta Fiscalía, perdón, como lo veía antes en la Procuraduría, lo que sí veo es un criterio de oportunidad, no como lo están usando ahora los juristas, sino un criterio de oportunidad política para sacar los casos. Yo me pregunto por qué los ritmos de la Fiscalía General de la República son de una velocidad para ciertos casos políticos y de una velocidad lentísima para otros casos. No me explico cómo han procesado tan rápidamente esto de Cabeza de Vaca, le dieron la celeridad. ¿Hace cuánto que la Fiscalía no ponía ante la sección instructora del Congreso de la Unión un caso como este? ¿Cómo se resolvió de rápido el caso de Cienfuegos? Y cómo hay tantos otros expedientes, como por ejemplo el de Pío López Obrador, que seguimos sin poder conocer el expediente y que lleva un caso que sería relativamente sencillo de resolver, pues ahí está durmiendo, sí, el sueño de los justos. Entonces, sí hay velocidades distintas. Una fiscalía genuinamente autónoma. Es decir, si tuviéramos una fiscalía realmente autónoma, no pasaríamos por por este lente, por esta óptica, todos los casos que tengan que ver con políticos. Pues no, una política. En primer lugar, si tuviéramos una fiscalía no solamente autónoma e independiente, sino con las capacidades necesarias. Tenemos que decir, Carlos, que nuestra fiscalía ni siquiera tiene una política criminal. Y cuando te digo no tiene una política criminal, es en todas las fiscalías, incluso de América Latina, se dice, a ver, el principal problema de este país, de México, es tal cosa. Entonces nos enfocamos a eso y dejamos los otros casos que vayan caminando a la velocidad que pueden trabajar los ministerios públicos. Ni siquiera eso tenemos.
que mejoraría sin duda con la independencia, que no existe, y que López Obrador todo el día la señala en sus mañaneras, pero cuando se tiene que dar un anuncio sobre la fiscalía, la da el propio presidente, que es de las incongruencias de este gobierno, pues mostramos que no tenemos una fiscalía ni medianamente preparada y ni medianamente autónoma. Pero esto de los ritmos, a ver, ¿sabes cuándo se va a juzgar lo de Cabeza de Vaca? A la mitad de las elecciones. Para gobernador son 3 meses, abril, mayo, Bueno, de hecho, marzo, abril y mayo, y tiene que resolver a finales de... Dulce María Saui me decía que la fecha de resolución es justamente una semana antes de los comicios del primer domingo de junio. E incluso irónicamente dijo, va a ser el cierre de campaña. Ese va a ser el cierre. Entonces, pues sí, tienes que hablar de politización, ¿no? En otros países se suspenden. Bueno, lo acabamos de ver en Estados Unidos. José Antonio Crespo, ¿ves persecución política o ves que hay un caso contra Cabeza? Pueden ser las dos cosas, no son incompatibles. Yo desde luego que veo que hay una intención política y electoral. Les hacía falta, decían, a ver, necesitamos sacar un caso de corrupción de todos los que están pendientes, porque aunque las encuestas apunten, nuevamente lo digo, en favor de Morena, que puede lograr su mayoría, a López Obrador lo más importante ahora son las elecciones. Quiere amarrar por todos lados. Los otros problemas que estamos padeciendo los pone en segundo lugar. Para él lo prioritario ahorita es ganar la mayoría absoluta, mantenerla en la Cámara Baja. Entonces, un caso de corrupción que además tiene que ser contra el principal adversario, que es el PAN. Hay muchos casos ahí pendientes también del PRI, pero el principal es el PAN. Entonces, le cae perfecto este caso y al margen de cómo, de qué pruebas tengan, de si es culpable o no, obviamente yo no lo sé, lo van a utilizar políticamente. Al decir de los juristas, cuando tú das a conocer un expediente, estás alterando el debido proceso y puedes eventualmente contribuir a que, aunque sea culpable, el indiciado lo dejen ir porque se afectó el debido proceso, pues ya está solicitando López Obrador que se dé a conocer. ¿Por qué? Porque eso le da uso político y electoral. Eso es lo que le interesa. Yo no sé si es culpable o no Cabeza de Vaca. Lo que sí sé es que esto le están dando evidentemente una prioridad político-electoral. E incluso como es muy probable que se detenga este procedimiento en el Congreso local de Tamaulipas, pero ya lo explotaron políticamente. Entonces, desde luego que sí tiene básicamente una intencionalidad política. No debería ser impedimento esto, como dice Amparo, para de veras si hay algo, a lo mejor sí hay algo, ¿no? Pero lo que les importa es darle una rentabilidad política. Y yo lo que digo, cuando eso sucede, adelante, siempre y cuando de veras haya fundamentos, porque se puede repetir lo que vimos en 2018, el ataque de la PGR, que evidentemente mostró total sumisión al Ejecutivo, contra Ricardo Anaya. Sí le pegaron, sí le quitaron bastantes puntos. Y luego resulta, y él mismo decía, pues si tienen algo, adelante, aquí estoy, varias veces lo dijo. Y al final, pues no, usted disculpe, no teníamos nada, pero ya le pegaron políticamente. Eso es lo que se está buscando. Al margen de lo que resulte jurídicamente, esto creo que les va a ayudar políticamente y eso es lo que están buscando. Déjame meto, Héctor Aguilar Camín, otro dilema a la conversación, el del auditor superior de la Federación. ¿Quitarlo o no quitarlo? Es decir, frente a un auditor que no sabemos si se equivocó garrafalmente 2 veces en el informe más importante que presenta la auditoría, una con el tema del aeropuerto, que fue lo que dijo él, que se había equivocado, y otra con la acusación de que la Secretaría de la Función Pública había obstaculizado a sus auditores, de la que también se retractó. O se equivocó o se dobló frente a una presión presidencial y optó por desacreditar su propia auditoría. O si lo quitas, pues resulta que Morena tiene esta mayoría aplastante en donde puede poner a un auditor comodísimo a los deseos del presidente. ¿Qué hacer con el tema de la Auditoría Superior de la Federación, Héctor Aguilar Camín? A mí esto me preocupa mucho, muchísimo, desde un punto de vista estrictamente institucional. Yo creo que han puesto en una situación de duda, de descrédito, uno de los pocos contrapesos efectivos que tenemos o que tiene el Estado, que tiene la organización política del país para
revisar nada menos que la calidad, la legalidad, la regularidad del gasto federal, es decir, de la inmensa la inmensa cantidad de dinero que el gobierno recibe de impuestos y de sus ingresos. Poner en duda este instrumento de investigación de cómo se gasta el dinero en el gobierno federal, en sus distintas dependencias, es realmente dejarnos a ciegas respecto de la rendición de cuentas, respecto del comportamiento del Estado, del gobierno, en la materia fundamental de cómo gastan los dineros públicos. Esto me preocupa muchísimo, porque todo se ha ido hacia la crítica de uno de los expedientes que puso ahora la auditoría, que es lo del aeropuerto, que parece tener unos errores bastante torpes, en cierto modo, inverosímiles de tan torpes, pero que no está afectando el resto por lo menos no ha sido cuestionado, el resto de la rendición, de la supervisión, de la auditoría en esta primera camada que nos ha dado. Y nos ha dado una visión realmente, quizá la más completa que hayamos tenido, de cómo funciona realmente este gobierno a la hora de gastar el dinero público que la nación ha puesto en sus manos. Me preocupa muchísimo que se restituya, Carlos, el funcionamiento y la calidad de la credibilidad de esta auditoría. Y esa es una respuesta que tendrían que darnos los diputados. La Cámara de Diputados, que es quien nombró a este señor, por cierto, con los votos de Morena, es la que debería darle a la auditoría una salida institucional. Si esa salida es quitar al actual auditor general, que lo quiten. Si es dejarlo, que lo dejen. Pero si lo dejan, que lo dejen con el absoluto apoyo, con el absoluto aval de que este auditor está bien y el trabajo de la auditoría es el que el país necesita. Cualquiera que sea la decisión, a mí lo que me importa es que esto quede en situación de sí o no, y no como es tan común en México, que quede en la duda y que no volvamos a creerle discrecionalmente a la auditoría. Me parece que aquí hay una responsabilidad de la Cámara de Diputados fundamental de restituir la credibilidad de esa institución. Héctor, ¿no crees que necesariamente esa restitución de credibilidad pasa por la salida del auditor y su grupo, ya sea porque se dio el escenario de que cometieron estos errores inverosímiles y garrafales, o por el otro escenario que se dejaron presionar y terminaron reculando? Porque tú dices, sí, en efecto, han sido desmentidos 2 de los puntos de la auditoría, pero están los 3,000 millones de Segalmex y cómo se clavaron hasta el arroz y el frijol, y está lo de Dos Bocas, y está lo del tren, y está lo de jóvenes construyendo el futuro. Es decir, es un diagnóstico devastador. Pero ¿cómo creerle este diagnóstico? ¿Cómo confiar en esos datos cuando a lo mejor pasado mañana López Obrador dice, no, por cierto, lo de Segalmex tampoco está bien, y sale el auditor y diga, no, pues sí, cierto, nos equivocamos? Es la responsabilidad de la Cámara estudiar eso, ver si de veras es un desastre esta administración de la auditoría y tomar una decisión clara, tajante, políticamente decisiva, de correrlo y traer otro, o dejarlo con el aval pleno de la Cámara. Cualquiera de las dos. Jesús. Esa es una chamba fundamental de la Cámara de Diputados en servicio del Estado mexicano y en servicio de la calidad y la transparencia del gobierno federal de México. Es una pieza fundamental, quizá la más fundamental de que podamos estar hablando en este momento. Como no tenerla es dejar literalmente con las manos sueltas a todos los funcionarios públicos para que hagan lo que quieran con el dinero. Yo creo que no hay salida buena, Carlos. Creo que no hay una manera de salir de este aprieto en el que nos metieron tanto el auditor como el presidente de la República.
Creo que es malo si se queda y es malo si se va. Pero dentro de todo me parece que debe asumirse la responsabilidad de esta incompetencia técnica o de esta flaqueza política a través de la salida del auditor, que me parece que debe asumir la responsabilidad de haber cometido un error gravísimo que pone en entredicho toda la actividad de, como dice Héctor, una institución crucial de la vida de la República, de la rendición de cuentas, del conocer cómo se toman las decisiones y cómo se gasta el dinero de todos. Yo creo que debe salir el auditor y creo que en ese sentido, pues la salida pues no es una salida buena, sino una salida también muy preocupante, que es darle nuevamente a la mayoría una nueva posibilidad de poner a un funcionario que sea un simpatizante de esa mayoría que en este momento ocupa el control de la Cámara. Pero yo creo que deben emitirse lecciones en la vida pública y quienes cometen errores de este tamaño deben asumir las consecuencias, y creo que el auditor se debe ir y se debería haber ido ya. María Amparo, ¿se debe ir? No creo que se deba ir el auditor, salvo que esto fuera una condición indispensable para salvar a la institución. Creo que sí hay salida buena, Jesús, que sería tomar lo que ha ocurrido en este momento y fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en lugar de aprovechar para lincharla. ¿Y por qué digo aprovechar para lincharla? Porque creo que eso es lo que ha hecho López Obrador con todos los órganos de este tipo. Yo lo primero que me pregunto es por qué fue... Perdón que juegue un poquito al abogado de López Obrador, María Amparo, pero caramba, si hizo mal su trabajo la auditoría, pues tiene todo el derecho el presidente a reclamar y decir, oye, tus cifras son falsas, me estás difamando, ¿no? Pero por supuesto que tiene, como hemos tenido nosotros el derecho de decir, oiga, señor presidente, esto que nos cuentan las mañaneras, pues lleva 40,000 mentiras y lo decimos. Y aquí también, pues tiene derecho el presidente a decir y señalarlo y se la tiene que tragar los dos. El subauditor, digamos, Caso, que es un economista pues muy reconocido, a mí me sorprendió mucho que cometiera ese error, y el propio David Colmenares. Entonces, sí, tienen que revisar eso, como tienen que revisar todas las demás. Recordemos que es una preliminar y que las secretarías o las dependencias tienen 30 días para hacer sus aclaraciones y decir, fíjese que aquí está este papel, fíjese que calculé mal, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, uno, el presidente de la República ha sido muy, muy benevolente con los errores de los suyos. Voy a poner otra vez uno cuando dice, a ver, sí cometió un error el director de Pemex dándole un contrato a mi prima Felipa, ¿sí? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ningunas. Con respecto a Bartlett, también dijo que se cometió un error cuando nos inventaron la quema de pastizales, ¿sí? Además, se había falsificado un documento y dijo, bueno, todos merecemos una segunda oportunidad, excepto 5 personas, don Claudio X González, Carlos Salinas de Gortari, en fin, aquellos 5, ¿no? Pero todos merecen. Y ahora resulta que no merece una segunda oportunidad la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ahí ya hay otra vez un trato diferencial. Pero creo que es muy peligroso este linchamiento mediático que se ha hecho de las instituciones autónomas. Ya pasó con el INE, con el INAI, con la CNDH cuando su titular no respondía a las órdenes del presidente, COFESE, etcétera. No las voy a decir todas. Entonces, una cosa es señalar un error y pedir que se corrija, y otra cosa, incluso despedir a su responsable, y otra cosa es descalificar, otra cosa es acusar de mala fe, de intencionalidad política, decir que el organismo se enfocó en ese tema en respuesta a los grupos interesados en la continuidad de la traza del aeropuerto de Texcoco, ¿sí? O que algunos de sus funcionarios están al servicio del régimen de corrupción que imperaba y que ahí siguen. Entonces, que se subsane el error, que haya consecuencias para él o los responsables, que se aproveche para revisar el funcionamiento de la Auditoría Superior y fortalecerla,
Pero ese no es el sentido, Carlos, no sé si tengas tu otra opinión, de la feroz respuesta del presidente contra la institución. El sentido de la respuesta desde la semana pasada ha sido el de todos los demás linchamientos mañaneros y las acciones que lo han acompañado. Debilitar a las instituciones públicas y privadas que no están bajo su control y que pueden limitar su poder, exhibir su incongruencia, exponer la falta de resultados en materia de corrupción e impunidad, que es pegarle en la línea de flotación. Entonces se lincha a la auditoría porque con todos los defectos que podamos encontrarle, Carlos, ha sido la institución más importante y más efectiva para develar el desvío de recursos y los malos resultados de la gestión gubernamental. Esta y la de anteriores administradores. Ha sido el mejor instrumento que hasta el momento hemos tenido para luchar contra la corrupción. Y se lincha porque las auditorías individuales muestran una realidad que no le gusta al presidente, particularmente la realidad de los programas sociales y las obras de infraestructura. Se lincha, creo yo, a la auditoría por el imperdonable error del aeropuerto para distraer la atención del resto de los hallazgos. Entonces, esa es la cosa que es lo mismo que dijo en otras palabras Héctor Aguilar, y ayer decía en un artículo, como siempre, muy inteligente, Chucho, que, bueno, hay que pagar las consecuencias, y yo estoy de acuerdo con que hay que pagar las consecuencias, pero no creo que quede descalificado todo el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación por el caso del aeropuerto. José Antonio Crespo, ¿tiene salvación la auditoría? Está difícil en estas circunstancias, desde luego, pero fíjense, todavía no sabemos de qué tamaño fue el error. Es decir, el auditor nos dijo al principio, el lunes, cuando López Obrador reaccionó, el auditor en algunas entrevistas radiofónicas dijo, vamos a revisar, y como siempre, como es el procedimiento normal, si hay algo que corregir, si hay información que no nos dieron y ahora sí nos van a dar, que cambie el resultado, pues lo vamos a dar a conocer. Es decir, el procedimiento iba sobre las bases normales en que ha operado muchísimos años. Tú das algunas información, ¿sí? Das a conocer una información que afecta al gobierno en turno, que pone en entredicho, que puede incluso sugerir corrupción, y hay 30 días para que se corrija, para que acudan las instituciones auditadas para decir, oye, no, espérame, a ver, vamos a revisar. Y lo pueden hacer incluso con la Comisión de Vigilancia con los diputados. Eso es el procedimiento normal. Y así ocurrió el viernes, nada más que, claro, con algunos indicadores que llamaron la atención, sobre todo lo del aeropuerto. Bueno, muchos de ellos. Y el que alteró ese procedimiento y lo metió en una dinámica distinta fue López Obrador. Al decir, no estoy de acuerdo con los datos, bueno, pues tiene 30 días para corregirlos, pero desde la mañanera lo denuncia, dice que está mal, que él tiene sus otros datos y mete el factor político. Él, que siempre se queja de que todo lo están politizando y que se incurre en politiquerías, él es el que politiza todo. Cualquier cosa que no le gusta, cualquier crítica, cualquier dato que contradice los suyos, inmediatamente lo politiza diciendo que son los adversarios, que hay una conjura detrás. Entonces, que yo recuerde, en la historia de la auditoría, muchas veces surgieron datos que eran inconvenientes para el gobierno en turno, muchas veces, pero nadie lo había politizado de esa manera, al decir, hay mala intención, está vinculado con mis adversarios. Tampoco habíamos visto jamás un auditor que a los 5 minutos saliera y sin haber analizado un solo dato más que el dicho presidencial, reculara en el hallazgo principal, ¿no? Yo no sé si se le infundió miedo o fue un error político también grave el sacar inmediatamente ese desplegado, decir, sí, vamos a corregir, porque repito, ni siquiera sabemos de qué tamaño es la diferencia. Ya en los primeros encuentros con la Comisión de Vigilancia de los Diputados, algunos funcionarios de la auditoría dijeron, no, oigan, es cercano a los 330, el ajuste va a ser menor, vamos a revisar otra vez todo, pero no es así como están diciendo que son los 110,000 millones que dice el presidente, es más cercano a lo otro, y vamos a revisarlo, o sea, se están defendiendo, y el error habría sido efectivamente el del auditor, de reconocer por escrito
que se había equivocado sin dar datos, sin esperar más tiempo, sin esperar los 30 días para que le den la nueva información, los nuevos datos, etcétera, para juntarse, como ha ocurrido en estos últimos 20 o 30 años. Y además han dicho también dijeron los de la auditoría, que esa información del aeropuerto se la dieron a conocer tal cual, los 330,000 millones, a la Comisión Aeroportuaria, no recuerdo el nombre completo ahorita, y no les dijeron nada. Es decir, no les hicieron ninguna aclaración, ningún reclamo, porque esta información también se da a conocer previamente a las instituciones auditadas para que den su punto de vista. Y si hay algo que corregir, lo corrijan desde entonces, independientemente de que después hay otros 30 días para volver a checar y ajustar la información, lo cual ha ocurrido siempre sin haberlo politizado. El que lo politizó ahora fue el presidente, con lo que estamos viendo. Y sí me temo que el desenlace de esto, porque es del interés de López Obrador, es aprovechar toda esta situación con los errores técnicos o políticos del auditor o de la auditoría para deshacerse de él y poner a alguien a modo, porque tiene la mayoría para hacerlo. Espero equivocarme, pero me temo que ese va a ser el desenlace. Oye, Carlos, ¿me das 10 segundos? Porque recordé lo que quería decir del artículo de ayer de Jesús Silva Herzog, en donde creo que tiene toda la razón. No tenemos por qué tomar pie juntillas todos los hallazgos de la auditoría. Y decía él, creo, si no corrígeme porque te estoy citando de memoria, Jesús, que los vigilantes también tienen que ser vigilados. Bueno, pues eso se ha hecho tradicionalmente hacia atrás. Cuando salen los reportes de la cuenta pública, pues ahí estamos muchas instituciones académicas como el CIDE, como jurídicas, o de la sociedad civil como el IMCO, como Mexicanos contra la Corrupción, en donde vamos dando seguimiento y vamos aclarando qué sí y qué no. Mucha gente piensa que la estafa maestra fue digamos, sacar de la auditoría unos párrafos y hacerla. No, se hizo todo un trabajo de verificación, se encontraron los contratos, se consiguieron, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que hacer eso que tú dices, creo que es un punto central el que tú mencionaste en tu artículo de ayer. Hay que vigilar al vigilante, ¿no? Gracias, Carlos. Adelante. Héctor Aguilar Camín, te noto sonriente. Sí, es muy buen punto el de José Antonio, porque naturalmente que la auditoría está obligada a la precisión y al rigor, y en sus cuentas, pues cuenta cada peso. Un error de miles de pesos, pues es un error que no debe estar ahí, y un error de miles de millones, pues tampoco. Pero en el fondo de lo que estamos hablando con este tema del aeropuerto es si tiramos a la basura 110,000 millones o 220,000 millones o 330,000 o como dice José Antonio, un poquito menos de 332. Tiramos, en realidad, siendo muy rigurosos, nada más tiramos a la basura 312,000. Bueno, el fondo del problema es que tiramos a la basura una gigantesca cantidad de dinero. Una cantidad de dinero muy superior a la cifra en que se ha plantado el gobierno federal, como que esa es la cifra que deja tranquilos a todos. No, esa cifra no es verdad, es una cifra mucho mayor, que quizá no da hasta los 332,000, pero como dice José Antonio, por eso me reía, va a ser muy poquito menos. O sea, el animal que está retratado ahí, pues le sobran, le faltan algo de pelambre, pero es de ese tamaño. Es un haber tirado a la basura pues 300,000 millones de pesos. Y a lo mejor esta discusión, Héctor, tendrá que ver con ese insaciable deseo de López Obrador de hablar de todo menos de lo importante, de hablar de por qué los medios de comunicación manejamos de tal o cual manera la nota de la auditoría, que si no fueron 300, sino solo 100,000 millones de pesos tirados a la basura, para no ver el fondo, para no ver este retrato atroz de su gobierno, que son todas las otras auditorías, pero súmale los 180,000, que en realidad son 350,000 muertos por la pandemia, más las 200 millones de vacunas
que resulta que tenemos amarradas, pero le tenemos que pedir a Biden que nos mande más, pero Biden nos dice que no. Pero el 500,000 de vacunas que tenemos que poner cada día y solo ponemos en un buen día 100,000. Es decir, hablar de todo lo demás menos de lo profundo, de lo que realmente importa. Grandes dificultades para el manejo de números absolutamente claves y fundamentales que están hablando de la realidad pura y dura del país, ¿no? Es decir, que un gobierno como el mexicano tenga la actitud de desperdiciar una inversión de 110,000, que luego por los gastos acumulados se vuelve de 220,000, o como dice José Antonio, pues un poquito menos de 332,000. Ok, mantenga la decisión de, teniendo los datos de la cantidad verdadera de muertos, teniéndolos porque los tiene el INEGI, no los sume a la cifra de muertos que cada día da a conocer, y que es una diferencia que puede ser hasta de 3 veces, es decir, que podríamos estar hablando en realidad de unos 350,000 muertos en lugar de los ya impresionantes 180,000 que lleva la cuenta oficial. Ese juego con los números es muy poco leal con la sociedad, es de un pragmatismo que se parece de otra manera al pragmatismo Salgado Macedonio, y yo creo que todo eso lo que le quita al gobierno, y se lo va quitando poco a poco, es la credibilidad de lo que le gusta más presumir, que es de su, digamos, calidad moral, de su humanismo, de su no ser como los de antes, ser una cosa distinta de ese mundo oscuro, perverso, corrupto, que ha quedado atrás a partir de que llegó la 4T. Bueno, no, se parecen bastante. Jesús. Me parece que tocas un tema crucial, Carlos, y creo que no nos llama simplemente a reiterar la crítica al presidente, sino a dirigirla a nosotros mismos. Yo creo que hay que emprender una autocrítica muy seria y muy profunda, porque alimentados por lo que él quiere alimentar a la opinión pública todas las mañanas, repitiendo y reaccionando a las provocaciones, a los señuelos que nos manda todo el tiempo el presidente de la República, somos nosotros los que nos convertimos un poco en marionetas del presidente, haciéndola digamos, de reflejo a lo que está diciendo el presidente todas las mañanas, y creo que perdiendo de vista estos asuntos de los que tú estás hablando, y creo que necesitamos oír más voces que están haciendo esta medición concreta, esta radiografía directa de lo que sucede en el país, y dejar nuestra obsesión con el presidente. Me parece que cuando estamos todo el tiempo teniéndolo en nuestras comidas, sean públicas o familiares, pues la verdad es que le estamos prestando un gran servicio al modelo político, que es este modelo en donde todo gira alrededor de López Obrador. Yo creo que sí es muy importante regresar a estos asuntos, atenderlos con mayor seriedad, y dejar de prestar tanta atención a estas distracciones, me parece. José Antonio. Sí, es que lo que plantea Jesús es un dilema para quienes estamos en la observación, en la crítica, en el análisis de lo que sucede, porque ciertamente podemos ser caja de resonancia de todo lo que el observador dice y indirectamente hacerle un favor en términos mediáticos, pero por otro lado, pues es que estamos regresando un poco a esa época del hiperpresidencialismo. Él lo está haciendo así. ¿Por qué se hablaba antes casi siempre solamente del presidente? Porque el presidente es el que decidía todo, porque tenía el control del Congreso, porque había pocos equilibrios, pocos contrapesos, y al final de cuentas todo se iba a las decisiones, dichos, contradichos del presidente. Bueno, pues estamos regresando a eso. No digo que ya estemos plenamente como hace 50 años, pero la ruta va hacia allá. Entonces, los contrapesos se debilitan y lo estamos viendo con la auditoría, lo hemos visto con otras.
El Congreso está controlado por el presidente al grado en que manda iniciativas y las aprueban sin moverle una coma. Pues como antes, ¿no? Él ni siquiera le da el lugar a los secretarios, no les hace caso, los contradice, no oye a nadie. Tú lo señalas hoy en tu artículo. De todas maneras, aunque le digan opiniones distintas, dice, pues sí, pero yo pienso diferente y se hace así. Me canso ganso. Pues claro que toda la atención está concentrada en el presidente y nosotros tenemos que confrontar con la información disponible, criticar lo que sea criticable, desmentir las cosas, dar otros puntos de vista, porque si no, a final de cuentas, si la palabra del presidente se queda sin ninguna respuesta, pues entonces todo el mundo lo va a creer, no solamente sus seguidores más fieles, que de todas maneras le creen todo, y por eso él dice absolutamente lo que le da la gana. Cualquier ocurrencia la dice porque se la van a creer. Él ya no está pensando en los críticos y los disidentes, ni siquiera creo que es el intento de convencerlos con argumentos, con datos, se dirige a su público. Considera que es suficientemente grande, y creo que sí lo es, como para seguirle dando esa base de apoyo, de popularidad y de votos, ya lo veremos más adelante, y entonces, pues si no hay nadie que le haga el contrapeso, como se ha dicho mucho en el terreno político, no hay el líder político que le haga el contrapeso, que lo confronte, y entonces pues ahí está la prensa, ¿no? Si es un dilema que en todo caso, de lo que dice Jesús, que en todo caso tenemos que seleccionar bien los temas importantes, pero es que todos los días en la mañanera López Obrador da motivos y además de distintos temas para decir, oiga, disculpe señor presidente con todo respeto, pero así no es, oiga, está distrayendo, incluso decir, esto es un distractor, pues se tiene que decir, porque si no, efectivamente mucha gente se va con pues, los distintos shows que él emprende, lo de la rifa del avión, en fin, y decir por lo menos, oigan, esto es distractivo porque ni es importante, ni tiene fundamento a veces, pero efectivamente por esas razones que estamos concentrados en la figura de López Obrador. No es fácil hablar de otro tema importante que no pase por alguna declaración o alguna decisión de López Obrador. María Amparo. Desde luego que bienvenida la crítica, Jesús, de fuera, y la tenemos que oír así como pedimos que la escuche López Obrador, y dispuesta a la autocrítica y hacer un ejercicio de conciencia y decir por dónde la estamos o la estoy regando, ¿no? Pero yo no creo que sea una obsesión con el presidente, en ese sentido estoy de acuerdo con José Antonio, es con las políticas del presidente y con el proyecto del presidente o con la forma en que está tratando de llevar a cabo su proyecto. Creo que en particular nosotros no andamos adjetivando, bueno, ahora sí se ha hablado de la soberbia en este programa, pero si yo veo los artículos de ustedes y veo mis artículos, son artículos con una opinión fundada. Y cuando digo una opinión fundada es que me tomé el tiempo de ir a ver cómo están la tasa de desempleo, o porque me tomé el tiempo de hacer una investigación a través de la institución que dirijo sobre jóvenes construyendo el futuro y digo cómo están las cosas, o porque Carlos se tomó la molestia de ir a conseguir a través de no sé qué medios lo de, en fin, la cantidad de actos de corrupción que has descubierto. Entonces, no son opiniones. Yo jamás me he puesto, y creo que ninguno de ustedes tres se han puesto frente al papel en blanco y después han publicado en donde publican que López Obrador es un corrupto sin decir después es un corrupto por tal y tal, ¿sí? O hay ineptitud, es un inepto, no se pone la ineptitud mostrada por el gobierno de López Obrador en materia de reforma energética es porque mientras el mundo camina hacia las eólicas y hacia las solares, en México se apuesta al combustóleo. Entonces, sí son opiniones que están fundamentadas en investigación, en hechos, en datos oficiales, y creo que lo tenemos que seguir haciendo. Aquí lástima que pues no puedes criticar al secretario de Energía ni a la secretaria de Desarrollo Social, ahora es secretario, fíjate, ni, en fin,
porque no sabemos ni sus nombres, porque ellos no deciden la política pública, no la exponen públicamente y no salen a los medios. Entonces, nosotros estamos haciendo la tarea, Jesús, me parece, pues de la oposición, de decir, aunque sea muy ineficaz, porque no se ganan, está claro, estuvo claro en el 2018 que no se ganan las elecciones con argumentos. Las elecciones se ganan llegando al corazón de los mexicanos. Y no, yo no tengo esa capacidad, me lo reconozco, ¿sí? El linchamiento así a secas es la ejecución de una persona sin que medie un proceso legal, ¿no? De alguien sospechoso o presumiblemente culpable, etcétera, ¿sí? Luego viene el linchamiento político del que ya hablamos, ¿sí? Hace un ratito, en donde lo que tú haces es que amañas un juicio o ni siquiera llevas a cabo un juicio porque controlas las instituciones y entonces haces un linchamiento político. Supongamos, sin conceder, que fuera un linchamiento político el de Cabeza de Vaca, insisto, sin conceder. Pero luego viene el linchamiento mediático, que es el que se hace desde un medio de comunicación contra una persona presumiblemente culpable de un delito o una ofensa, pero ¿cuál es el fin de ese linchamiento? La finalidad es desprestigiarla, perjudicar su integridad moral, independientemente de ninguna acción judicial. Entonces, yo lo que diría es que en el linchamiento mediático sí hay una ejecución, es una ejecución figurativa, pero al final sí es una ejecución que están haciendo contra, bueno, pues todos nosotros hemos pasado por la mañanera. Sin desechar el linchamiento político, creo que el López Obrador tiene una preferencia, a diferencia de los demás presidentes, una preferencia muy, muy marcada por, o su instrumento preferido es el linchamiento mediático. A la gran mayoría de sus críticos, y desde luego ya lo dijimos con la auditoría, a la gran mayoría de las instituciones del Estado, se han linchado sistemáticamente y nos han dejado en esta posición incómoda que dice Crespo, en una posición muy difícil, y que lo decía Elizondo también. Si no contestamos, parece que otorgamos. Si lo hacemos, contribuimos a su maniática retórica de inventar adversarios y de desviar la atención de los problemas. Yo creo que cada uno de ustedes cuatro, y me meto ahí también, aunque alábate burro, que no hay quien te alabe, estamos prestando un servicio importante a la nación cuando estamos escribiendo sobre la falsedad en la información de las vacunas, sobre los actos de corrupción, sobre la impunidad, sobre que no se ha movido, lo que es más, ha empeorado la desigualdad, sobre la falta de confianza en los empresarios, en fin, sobre todo lo que hacemos. Y no callamos como momias en secciones anteriores. Hay pruebas, creo que abundantísimas, de que no fue así, y engaña a sabiendas de que no puede probar su dicho, pero de que él es el dueño de las mañaneras y ahí no hay quien lo enfrente. Ni los diarios ni los noticieros callaron, ni tampoco lo hicimos la gran mayoría de los editorialistas, de los académicos y de los intelectuales que llevamos 20 años escritos, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo es dañando de manera deliberada y mentirosa la reputación de todos nosotros, ¿sí? Y eso para mí denota un talante autoritario y denota también, Carlos, un atentado a la libertad de expresión. Ese es mi punto de vista. Jesús, para cerrar. Pues yo creo que están puestas ahí como las claves de la discusión. A mí me parece que lo pone muy bien José Antonio, en el sentido que este es un dilema y en alguna medida es una trampa. Mal si le entramos, peor si no le entramos. Creo que este presidencialismo del que habla José Antonio, esta restauración del presidencialismo, es muy intoxicante del debate público, ¿no? Creo que nos descoloca en muchos sentidos, porque como las referencias que teníamos de diversos espacios de decisión, ámbitos en donde se discutían ciertas cosas y donde podían ser considerados los argumentos, han desaparecido, ¿no? Entonces, sí creo que hay una atmósfera muy tóxica del debate público, y yo creo que lo que tendríamos que buscar es, pues, tratar de encontrar espacios de razonabilidad en el país.
me parece muy, muy difícil. Creo que con estas embestidas diarias que me parecen terribles, inaceptables, me parece grotesco que el presidente de la República, en vez de contestar a la crítica, agreda e insulte a los críticos. Me parece inaceptable en términos de una sociedad deliberativa, de una democracia que discute. Y me parece muy, muy complicado salirnos de la trampa que nos lanzan todos los días, ¿no? Me parece complicado. Doña Crespo. Sí, efectivamente, yo creo que el debate público racional, se acabó en la elección del 2018, porque no se puede debatir así, es decir, un debate racional con argumentos, con datos, puntos de vista distintos, pero que podrían en algunos momentos ser conciliables. Creo que sí lo ha habido con otros gobiernos. Siempre hay excesos, desde luego, siempre hay gente que de un lado y del otro se excede, pero el debate ha estado ahí. Se debaten las reformas, se debaten las decisiones de los gobiernos, de los políticos, etcétera. Y aquí simplemente los críticos o los expertos, muchos de ellos que apoyaron a López Obrador, desde el principio, que votaron por él, que llevaban años apoyando su movimiento, pero cuando alguna decisión no les gusta y aportan los criterios, los elementos para decir, oigan, por aquí no, porque va a salir mal. Incluso se puede estar, lo he dicho muchas veces, se puede estar de acuerdo con las metas que plantea el presidente, pues que haya mayor justicia social, pues sí, que tengamos crecimiento del 4 al 6%, claro, suscribo, etcétera. Hay muchísimas cosas que dices, pues sí, pero a la hora de ver cómo le va a hacer, pues surge la gente que conoce del tema y le dice, oiga, es que así va a salir mal, es que si hace usted esto y esto y esto, va a ser contraproducente. ¿Cuál es la respuesta de López Obrador, su equipo, su gente? Ustedes son conservadores, lo que pasa es que no quieren que disminuya la pobreza. No, sí queremos, pero es que así se va a incrementar la pobreza. No, ustedes quieren que los pobres sigan para no perder sus privilegios. Se acabó el debate, ya no es posible. A ese punto ya no puedes avanzar para llegar a algún punto de conciliación, de negociación, de acuerdo, no se puede. Y esa línea que la marca el presidente todos los días en la mañanera, siempre es así, o eres conservador, o no sabes, o eres sabelotodo, o ya te chayotearon, etc. Sus seguidores hacen lo mismo, salvo algunas excepciones de quienes defienden a López Obrador, pero incluso reconocen que así no se puede debatir e incluso aceptan algunas críticas a López Obrador, pero esos mismos luego son descalificados. Los obradoristas que de pronto han dicho, oye, sí, yo estoy con el proyecto, pero en este punto no, el de las mujeres, el de los fideicomisos, el de su trato a las organizaciones cívicas, dicen, oye, no, en eso no estoy de acuerdo. El grueso del bloque duro de López Obrador y él mismo ya los tacha de traidores. ¿Cómo se va a hacer un debate nacional que pueda ser productivo, que sea argumentado, que sea civilizado, si el actor principal, que es el presidente, responde a cualquier crítica o desacuerdo de esa manera? No es posible. Y entonces el resultado es la polarización en donde cada quien se habla a su grupo. Y ya sabes que los demás te vas a encontrar con una pared y de allá sienten lo mismo, de este lado. Héctor Aguilar Camín, cerramos contigo. Mira, quiero tomar parte de lo que dijo Jesús. Desde luego suscribo palabra por palabra lo que dijo María Amparo y lo que ha dicho José Antonio. Pero quisiera tomar esta parte de lo que dice Jesús, de que de pronto estamos como trabados, enredados, entrampados por la continua retórica del presidente que no nos deja salir del tema. Y yo creo que sí hay que salir un poco del tema. Es muy difícil con un presidente así no pasar continuamente por él, no tenerlo continuamente como referencia casi para cualquier cosa de la vida pública que tengas que discutir. Pero hay en medio de eso un presidente trivial cuyos chascarrillos, distracciones no tienen ninguna importancia, y hay un presidente que no es trivial, que es fundamental. Yo creo que es a este presidente o a los problemas que ataca a este presidente que no es trivial, que es fundamental, a los que deberíamos de concentrar pues nuestra vocación, nuestras ganas de análisis, de entendimiento, de crítica. Por ejemplo, las consecuencias, el presidente fundamental es el presidente de la pandemia. La pandemia debiera ser una reflexión constante porque es una cosa que afecta a todos los mexicanos
porque ha traído a nuestro país una cantidad de muertes que se podían haber evitado y porque está todavía parado en una mentira. El reporte cotidiano del gobierno y por tanto del presidente de la pandemia es una mentira. Es una mentira que reduce el número de muertos para reducir el número o el tamaño de su responsabilidad. Bueno, me parece que deberíamos concentrarnos mucho más en esas cuestiones que vienen también del presidente, pero que afectan profundamente a la sociedad y la van a afectar en el futuro. Y en eso sí creo yo que no estamos haciendo el trabajo de crítica, de documentación suficiente para entender hasta qué punto este presidente, que no es trivial, que no es distractor, sino que toma decisiones de largo alcance y de largas implicaciones, no está siendo estudiado, reconstruido en toda la dimensión de las consecuencias de sus decisiones. Estamos asomándonos un poquito al tremendo hoyo negro que puede ser Pemex para la economía de México por mucho tiempo. Nos estamos asomando un poquito al terrible horizonte ecológico que nos plantea la ley de la industria eléctrica que acaban de aprobar. Y así, hay un presidente trivial al que yo creo que no valdría la pena dedicarle ni una línea, y hay este otro presidente poderosísimo y fundamental que está tomando decisiones que van a marcar la historia de México. Yo creo que para mal, él cree que para bien. Pero este presidente fundamental, yo creo que no solo no debemos de descuidarlo, sino debemos de estar cada vez más, ser más capaces de pensar lo que está resultando de sus decisiones. De manera que podríamos tener esta especie de acuerdo, poner mucho más la atención en las consecuencias de las decisiones del presidente, en las decisiones fundamentales del presidente, y pues dejar que vaya con sus seguidores el presidente que simplemente distrae, que juguetea. Hoy está en primera plana que apareció un muchacho de facha militar. Francamente, me parece increíble que esté en la primera plana de un periódico esa foto y que eso sea nota de primera plana. Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar, Jesús Silva Herzog Márquez y José Antonio Crespo, muchísimas gracias por estar en Latinus. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Nos vemos la próxima. Saludos a todos.